Hola, soy María Antonieta Mendoza y hoy quiero hablarles del talento desde una perspectiva un poco diferente. Quisiera hacerles una similitud con lo que es el capital. El capital tal cual desde el punto de vista de los activos y los pasivos. Porque pues estamos generalmente preocupados por nuestra economía. Y entonces siempre estamos pensando que si nos alcanza con lo que estamos ganando o si necesitamos trabajar más eh, y si al revés, necesitamos pues ya tener un ingreso adicional y entonces pues hay que tener más activos que pasivos y pues siempre estamos con esta situación. Y esto tiene que ver pues justamente con lo del capital. ¿Y por qué estoy relacionando el talento con esto del capital? Y también voy a orientarlo sobre todo con el tema del patrimonio. Bueno, pues porque a mí me parece que con el talento sucede algo muy similar. En economía hablamos de los recursos y sobre todo si la memoria no me falla, es la administración de los recursos escasos, ¿sí? Y yo aquí quiero hacer esta similitud porque con el talento tenemos que referirnos o en el talento tendríamos que estar enfocados o enfocadas hacia lo que son los recursos con los que contamos. Y los recursos con los que contamos internamente, intrínsecamente, con los que cuento yo, con los que cuentas tú, con los que cuentan tus colaboradores, con los que cuenta tu supervisor, con los que cuentan los líderes de tu compañía y así sucesivamente. Bueno, aquí yo lo que quiero hacer, por lo que quiero hacer este símil es porque, y sobre todo también con el patrimonio, porque en México, tradicionalmente, en la familia tradicional mexicana, nos ha inculcado que tenemos que hacer un patrimonio, porque si haces un patrimonio desde muy joven, vives tranquila, vives tranquilo. Y entonces te dicen tus padres, hija, es muy importante que tengas tu coche, ¿sí? Y es muy importante que termines tus estudios. Hombre, ¿cómo se valora una licenciatura en México? Y es más, hoy ya ni siquiera se valora solamente una licenciatura. Se valora, por supuesto, una maestría y un doctorado. Pero también se valora efectivamente que tengas un coche. Y cómo no se va a valorar que tengas un departamento y mucho más aún que tengas una casa. Bueno, no nos metamos aquí que si eres de clase media o no eres de clase media. Eso se valora. ¿Por qué? Porque es formar tu patrimonio, es hacerte de recursos propios. Y eso forma parte o va formando parte también de tus anhelos, pero los anhelos tienen que ver con aspectos materiales y con aspectos no materiales, con aspectos inmateriales. Hay personas, al contrario, que no les importa tener un coche, a las que no les importa tener una maestría, ¿sí? Sino que les importa más viajar.
A veces, en algunos cursos de capacitación que yo suelo dar, les hago una pregunta que es mi típica pregunta de, oye, ¿qué harías si te sacas la lotería? Y en un 95%, la primera respuesta es irme de viaje, ¿sí? Irme de viaje por lo menos un año. Y eso no tiene que ver en realidad con un patrimonio físico, sino tiene que ver con un patrimonio cultural. Y entonces ahí yo se los asocio más con un anhelo, con un sueño. Hay gente que sueña con viajar. Hay gente que sueña, sí, también con estudiar. Pero hay gente que sueña, en lugar de tener con una casa o con comprarse una casa, con comprarle una casa a sus papás o con sacar de trabajar a sus papás. Y cada quien tiene sueños o anhelos propios. Bien, pues ahí es donde más importante se vuelve todavía el talento, porque el talento es ese conjunto de recursos personalísimos tuyos, ¿sí? Tuyos de ti, solamente tuyos de ti, que te van a permitir satisfacer esos deseos y esos anhelos que tienes, sean materiales o sean inmateriales. Y solamente si desarrollas ese talento que consiste en ese conjunto de recursos tuyos, internos, personales, que ya después veremos y llamamos fortalezas, que oportunidades, que no sé qué, que conste que por eso yo empecé a hablar de los activos y los pasivos, que ya veremos si le seguiremos llamando activos o pasivos personales, tienen que ver con el talento. Y por eso hoy te voy a dejar de tarea el que pienses si has capitalizado tu talento para llevar a cabo tus sueños, tus anhelos y tus realizaciones para justo ser una persona más feliz y más plena. Muchas gracias. Soy María Antonieta Mendoza y que tengas un muy buen día.